Ya Sí. está. Ok, entonces cierro aquí, pero no cierro este y abro el otro y Ibero. Ahí está. Yo no calculé, la verdad. Yo espero que sea más o menos 50 minutos, pero tú me avisas. Sí, ¿Va? sí, lo vamos viendo. Lo importante es que puedas tú darles una experiencia de tu investigación, platicar Sí, cómo le recomiendas. Esta es la segunda clase de nuestro semestre, de nuestro curso. Es un curso de introducción a la investigación va, ok. y son alumnos que van en tercer semestre de la carrera de comunicación, así que tú compartas la experiencia que has tenido y nos des algunos tips a ellos que van a hacer algunas investigaciones sobre medios de comunicación y otras cosas, Dale. servirá. Ok. Pues yo preparé algo, sí, que va a explicar un poquito qué es la metodología cualitativa, el enfoque, y o sea, hay una parte como medio ahí de información y luego ejemplo de una investigación. Sabes, también me gustaría, Catherine, por favor, si me haces favor, que les platiques un poquito de tu formación. Ok, Quizás si puedes compartir algunas ideas de cómo funciona el sistema universitario en Bélgica, o sea, son universidades públicas, son universidades privadas, ok, sí, está bien. o sea, la parte de la antropología. ¿Tú estudiaste la licenciatura en antropología? Sí, todo. ¿Y eso está en un departamento de antropología o está en un departamento de ciencias sociales? Eso, ese tipo de cosas. Ok, está bien, Como sí, detallitos, porque algunos de estos alumnos luego quieren hacer estancias en Europa, en Estados Unidos, ya, y quizá les pueda servir aprender un poco cómo funcionan los sistemas en otros países. por supuesto. Tengo todavía 2 minutos, me olvidé, Adelante, sí, me conecto, o sea, sigo ahí, pero me sí, escapo 2 segundos. adelante. Bien, bueno muchachos, vamos a aprovechar el tiempo. Ya Como aquí saben, estoy. nuestra materia de diseño de investigación de este periodo de primavera 2021, como parte de la introducción a las experiencias de investigación que ustedes van a llevar a cabo en equipos de 2 personas sobre 6 temas diferentes que ya seleccionamos. Vamos a tener algunas pláticas y en esta ocasión tenemos el gusto de tener la compañía y la visita de la doctora Catherine Bourgois. Ella es de la Universidad Libre de Bruselas, ella es antropóloga, está en México de visita, haciendo una estancia de trabajo y aparte de haber pasado las vacaciones aquí en diciembre. Y bueno, yo quise aprovechar para invitarla para que nos platicara con un ejemplo concreto de una investigación que ella realizó, un poquito su experiencia con la metodología de investigación, quizá con la idea de que esto les pueda servir a ustedes como un ejemplo de una posible manera de hacer investigación. Además, bueno, invité también a Catherine para que nos platicara un poco del sistema, de su sistema de aprendizaje en la universidad allá en Bélgica y que nos compartiera algunos tips. Como ya les pasé la información, Catherine es doctora en Ciencias Sociales y Políticas, es investigadora en el GRAP y en el LMI MESO. Ahorita que nos explique muy bien a qué se refieren estos acrónimos. Así que bueno, Catherine, muchas gracias, bienvenida. Ellos son mis alumnos, son 11 alumnos de la materia de diseño e investigación y pues te cedo la palabra. Muchas Muchas, gracias. pues muchas gracias a ti, Samuel, por invitarme, ¿no? Eh, bueno, a ver, yo soy, bueno, sí le dijo su profesor que soy del GRAP. El GRAP es el eh, grupo, Grupo de Investigación sobre la Acción Pública. Estoy traduciendo, porque es el acrónimo en francés, ¿no? Pero sí, Grupo de Investigación sobre la Acción Pública de la Universidad de Bruselas, y también pertenezco al Laboratorio Mixto Internacional MESO, que es sobre Mesoamérica y Caribe. Que ese es un laboratorio pues internacional que tiene investigadores de Francia, Centroamérica, México, Haití y Cuba.
y que estamos colaborando y desarrollando proyectos juntos en distintas universidades acá en Centroamérica y en México. Eso. Entonces, bueno, para presentarme rapidito, entonces estudié la licenciatura y la maestría en antropología social en la Universidad Libre de Bruselas y es allá también donde hice el doctorado en ciencias políticas y sociales, así es la denominación como oficial, pero yo realmente pues, soy antropóloga y mi tesis es más de antropología social. Eso. Entonces, bueno, me pediste, Saúl, de contar un poquito sobre el sistema. Entonces, pues en Bélgica, perdón, el sistema universitario, o sea, son universidades eh, híbridas, yo diría, en el sentido de que son a la vez, o sea, a la vez hay universidades públicas y a la vez hay algunas que son semipúblicas, que no fueron fundadas por el Estado, pero por, qué sé yo, la Iglesia Católica tiene su universidad, los masones tienen su universidad, que ya todo el mundo va sin... eh, o sea, sin que sea importante su creencia o su filosofía así, ¿no? O sea, yo estudié en la de los masones porque pues era donde mejor se daba la antropología social, ¿no? Eh, pero todas esas universidades en el sistema de belga pues tienen el mismo costo de inscripción, o sea, es muy distinto acá, o sea, uno paga al año, o sea, los belgas y los ciudadanos, ¿no? La gente que vive ahí, los residentes, pues pagamos al año una cuota que serían como de 15,000 pesos para que cubre todo el año de la universidad. Entonces, yo sé que es muy distinto porque pues aquí sé que muchos de ustedes o tienen becas o entonces se tienen como préstamo para poder también estudiar, lo cual es muy distinto porque nosotros pues lo podemos pagar y los que no pueden pues están becados, ¿no? Pero nadie hace préstamo. Entonces, así es como eso de como una diferencia así como la principal, diría yo. Luego, pues ya la licenciatura en sí no existe como licenciatura, eso fue en el 2000, antes del 2005, cuando yo estudié, que había licenciatura, ahora es un baccalaureado, que son 3 años, los 3 primeros años, y luego está una maestría, que son 2 años más. Y luego está el doctorado, que es normalmente alrededor de 4 o 5 años de estudio, ¿no? Entonces, para estudiante extranjero, pues hay sistemas de becas según cada universidad y también según cada facultad, digamos, o departamentos. Pero si no, pues un año... o sea, para una inscripción así para el año en la universidad está alrededor de 3,000, 4,000 euros, algo así. Creo que cuesta. Digo, para que ustedes más o menos tengan como ese panorama. ¿No? ¿Algo más quieres saber, Samuel, del sistema en Bélgica? No, creo que con ¿No? esto es, está Ok. Bien, entonces, bueno, yo soy antropóloga social y entonces me especialicé en varios temas de investigación y los principales son esos que aparecen en la pantalla. El primero que ha sido desde el 2004 es, perdón, ¿ustedes escuchan el perrito ladrar? sí. Pero no pasa nada. Ok. Lala. Adelante, no pasa nada. Entonces, el primero trabajé sobre categorizaciones socioraciales, fenotipos y estereotipos en la República Dominicana. Entonces, ya es más un tema de investigación que casi, o sea, lo he terminado, pero pues sigo siempre como poniéndome al día de lo que está pasando, cómo está evolucionando ese tema, ¿no?
Luego hice mi tesis de doctorado sobre las relaciones entre dominicanos y haitianos en la región fronteriza y trabajé sobre todo sobre el nacionalismo dominicano, las fronteras sociales de los grupos étnicos y la migración haitiana, ¿no? En la República Dominicana. Y eso me llevó después a trabajar también un tema de las conmemoraciones de un genocidio que se dio en el año 37 en la frontera dominico-haitiana, que no aparece aquí porque ha sido una pequeña investigación esa, pero desde el 2018-19 estoy desarrollando un nuevo proyecto de investigación siguiendo la migración haitiana en México, y más específicamente en la frontera norte, en Tijuana y en Mexicali. ¿Sí? Muy bien. Una pregunta ahí, Catherine. Sí. ¿Por qué te ha interesado estudiar República Dominicana? Ah, bueno, eso es ¿Pudieras parte... platicarnos eso? Sí, eso, bueno, eso es parte de mi propia historia, pero yo creo que justamente es un buen punto, Samuel, porque pues muchas veces cuando decidimos de un tema de investigación, al menos que pues que sea un tema impuesto, digo, ¿no? Pero si estamos en plan maestría y doctorado, muchas veces pues es un tema que nos apasiona, ¿no? Algo que tiene que ver incluso con, puede tener que ver con nuestra propia historia. Y en mi caso, antes de entrar en la universidad, yo había vivido un año en la República Dominicana y había trabajado en una escuela como voluntaria. Y entonces, que fue también cuando aprendí el español. Y entonces eso me llevó, bueno, a adentrarme en la sociedad dominicana y a percibir todas esas diferencias entre la sociedad dominicana, su cultura, la mía, de Bélgica, y hacerme miles de preguntas. Y dentro de esas preguntas, pues surgió algo que no, a lo que no estaba yo acostumbrada en Bélgica, que era ese sistema de designar, llamar a las personas, categorizarla por su fenotipo, o sea, por el color de su piel y por su tipo de cabello, ¿no? Y entonces dije, no, pero yo necesito entender por qué eso, porque también percibía como distintos tipos de uso del vocabulario colorista para hablar a la gente, ¿no? Entonces a veces el vocabulario era un insulto, a veces era algo de cariño, y yo dije, eso yo quiero averiguarlo y entenderlo, porque el punto justamente de la antropología es como tratar de entender las diferencias y para comprender mejor pues las sociedades en general, ¿no? Y a la vez en su profundidad. Y eso fue lo que me llevó a República Dominicana, y el resto es historia, porque pues una primera investigación lleva a otro tema, porque ahí sobre las categorizaciones socioraciales salió el tema entonces de la relación de Dominicana con Haití, y entonces fue cuando decidí ir a ver lo que estaba pasando en la zona fronteriza, que era de mayor contacto. Y así, y así es, o sea, uno se mete en un proyecto y sigue otro hilo y lo lleva a otro proyecto, y así es, que por lo menos que yo llevo la investigación. Muy bien. ¿Sí? Entonces voy a pasar ahora a una parte, yo espero no demorarme mucho, pero le quería como preparar unos puntos así específicos a los alumnos sobre los enfoques metodológicos, para que tampoco pues saliera de la nada luego el ejemplo que voy a dar. Muy bien. Entonces estoy intentando nada más. Ok. No, ya me pasé. Ok. Espera, porque tengo la... Ok. A ver, entonces, existen, bueno, hay tres tipos de enfoques metodológicos principales para hacer investigación en las ciencias sociales, ¿no? Uno es el cuantitativo, otro es el cualitativo, y el tercero es el mixto, que es una mezcla de los dos primeros enfoques. Entonces, nomás para darle pues una definición rapidita, y eso lo tomé del manual de metodología de la investigación, ¿no? Que ustedes tienen la referencia aquí abajo, y Samuel, si no lo tienes y te interesa, luego te lo puedo compartir y lo puedes mandar a los alumnos. Claro, gracias. Nosotros vemos ese libro, pero en su versión 2018. Todavía no lo vemos.
Lo vamos a ver en 3 semanas. Bueno, yo estoy atrasadísima y en su versión No pasa nada. 2010, pero ahí es. Entonces, nada, pues el enfoque cuantitativo tiene como características que permite mirar fenómenos, utiliza generalmente estadísticas, se trata de probar una hipótesis y hace un análisis de tipo de causa y efecto, ¿no? Y su proceso es secuencial, o sea que sigue una secuencia, es deductivo, tipo, hay una teoría y veo y estudio las estadísticas que van mostrando eso, entonces como que, y luego saco conclusiones, ¿no? Es probatorio, permite probar varias hipótesis y analizar la realidad así como de manera, no me gusta mucho la palabra objetiva porque yo creo firmemente en que podemos alcanzar cierta objetividad también con el enfoque cualitativo, pero sí se suele decir que analizan la realidad más objetiva, digamos, porque trabaja con una cantidad enorme de datos cuando en el enfoque cualitativo nos enfocamos en, tenemos menos personas tal vez, menos números, sí, así, de, de entrevistas o qué sé yo, no trabajamos con estadísticas. Y entonces ese enfoque cuantitativo permite generalizar los resultados, también controlar más algunos fenómenos, es como más preciso, permite también replicarse, porque uno viene con un modelo de aplicación y lo puede replicar para otro tipo de estudio o con otro grupo social, ¿no? Y también permite todo lo que es, tiene que ver con las predicciones de lo que puede pasar, ¿no? Ese es el enfoque cuantitativo súper resumido. Eh, Luego, aquí está el enfoque cualitativo, que es el que yo trabajo. Entonces, sus características es que explora los fenómenos en profundidad y se conduce básicamente en ambientes naturales. Cuando digo ambientes naturales, pues se trata de meterse en una comunidad, en un grupo social, en un club deportivo, ahí donde realmente se están dando las interacciones, ¿no? Entonces, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística, ¿no? Y su proceso es inductivo, o sea, cuando digo inductivo es que uno parte de una idea, luego va a hacer el campo, lo vamos a ver eso más en detalle después, y después vuelve como a leer la literatura y a medida que vamos haciendo el proceso de investigación es que también vamos como construyendo teóricamente y analizando. Entonces es más inductivo, como que se sigue una especie de intuición y luego pues se verifica si esa intuición está bien o si estaba mal, ¿no? También nos podemos equivocar, por supuesto, o descubrir otras cosas. También su proceso es recurrente, analiza múltiples realidades que son más subjetivas y no tiene esa secuencia lineal en el sentido de que, pues justamente como se lo voy a explicar luego, pero uno lee un poquito de literatura, se va a hacer el campo, vuelve a leer, vuelve a hacer campo, analiza, vuelve a leer. Entonces es todo un proceso así que está como mucho más entremezclado, ¿no? Digamos. Y permite, la gran ventaja para mí del enfoque cualitativo es que permite analizar en profundidad los significados. También es muy amplio, permite una riqueza interpretativa y permite también contextualizar muy bien el fenómeno que estamos estudiando. ¿Ok? ¿No hay preguntas de momento? ¿Los No. alumnos? No, ok. No, creo que no. Entonces, y bueno, el tercero, que es el enfoque mixto, pues trata justamente de entrelazar esos dos enfoques. Entonces, una vez concibí... es que a veces me salto las páginas, ya. Entonces, el proceso de investigación cualitativa, espere, es que estoy... pregunta técnica, Samuel. Yo Sí. tengo es que tengo la barra ahí de los videos de todo el mundo que está como en el medio de mi pantalla.
Ah, Ah, ya. Ok, no veo a más nadie, pero ahorita cuando termine los veré de nuevo, pero por lo menos así puedo ver mi pantalla, ¿no? adelante. Entonces, bueno, la investigación cualitativa se enfoca en comprender, como les dije, y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los y las participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, ¿no? Y el enfoque cualitativo, pues uno lo suele como elegir o seleccionar cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de esos hechos sociales que los rodean o profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones, significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. Y también se recomienda mucho pues, seleccionar este enfoque cualitativo cuando el tema aún no se ha estudiado, ¿no? O ha sido poco explorado, porque pues, es como, perdón, una manera de ir abriendo el tema. Entonces uno va, se mete con un tema, hace como una investigación cualitativa y luego pues a partir de ahí si hay otras personas que quieren seguir con ese tema de investigación, ya lo pueden desarrollar más con enfoque cuantitativo y agregarle estadísticas y eso, ¿no? Entonces, eso, para eso es también el enfoque cualitativo. Y el proceso cualitativo inicia con la idea de la investigación. Y, y cuando, ajá, ahí está. Y entonces, la idea del estudio es una especie de pregunta, o sea, eh, como les dije, en mi caso sobre República Dominicana, yo llegué con una pregunta de que ¿por qué utilizan los colores para llamar a la gente en la calle? O para designar a la gente en su casa. O por qué a veces utilizan una palabra y es un insulto y luego utilizan esa misma palabra y en otro contexto es una palabra de cariño. Entonces, esa es un poquito como la pregunta, ¿no? Una idea de estudio, ¿no? Y entonces, cuando el investigador, la investigadora tiene esa idea, ¿no? Debe familiarizarse con el tema en cuestión, ¿no? Y aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer un poquito en profundidad el terreno que estamos pisando. Entonces, por lo tanto, la primera etapa, o sea, se trata de plantear el problema de estudio. Y creo que eso ya le va a servir a ustedes más adelante en su clase y también cuando les toque hacer una investigación. Pero básicamente el problema, el planteamiento incluye los objetivos, o sea, cuál es la intención principal del estudio, qué quiero conocer o profundizar con esta investigación. Luego están las preguntas de investigación, ¿no? Se trata de preguntas que nos van a guiar durante todo el estudio, ¿no? Y que van de acuerdo con los objetivos. Luego está también la justificación, o sea, ¿cuál es la conveniencia o la relevancia social de este estudio? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Cuáles son sus implicaciones prácticas, ¿no? O su valor teórico o la utilidad metodológica. Porque pues si estudiamos, si vemos que no hay como justificación, que no sirve para nada, digamos, pues tal vez debemos de plantearnos la idea de estudio de otra manera. Esa es una cosa. Y también el planteamiento incluye la viabilidad, o sea, ¿es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tengo los recursos para hacerlo? Luego está la exploración del conocimiento sobre el tema, ¿no? ¿Qué se sabe o no se sabe sobre este tema y qué hace falta conocer sobre el tema, ¿no? Y luego está la definición inicial del ambiente o del contexto. O sea, ¿dónde voy a hacer el estudio, no? ¿Qué sitio es el más adecuado para averiguar sobre ese tema? O sea, ¿cuál es el contexto en el que me voy a meter? Esas son las preguntas entonces que aparecen en el planteamiento así de la investigación. La segunda etapa pues se empieza a revisar la literatura correspondiente, ¿no? Pero como ya les dije, esa revisión se hace a lo largo de todo el proceso de investigación. Y esa revisión nos va a permitir
tener una idea de lo que ya se ha hecho sobre el tema y lo que falta por estudiar, de detectar algunos conceptos claves que tal vez no lo habíamos contemplado al momento de plantearnos el tema de la investigación, también de nutrirnos de ideas sobre cómo colegas u otros investigadores han recolectado esos datos, cómo lo han analizado, porque también me estoy enfocando en un análisis X y olvido que hay un análisis Y que igual puede ser súper interesante también, ¿no? Entonces también nos permite tener en mente los errores que otros han cometido anteriormente, o sea, eh, como errores metodológicos o un enfoque, qué sé yo, alguien que diga yo me voy a hacer ese estudio con un enfoque cuantitativo y nos damos cuenta que los resultados pues no son muy pertinentes. Entonces decidir ahí, bueno, pues entonces lo voy a hacer desde un enfoque cualitativo para evitar justamente ese problema, ¿no? Y también nos permiten conocer diferentes maneras de pensar y de abordar el planteamiento y luego mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. Entonces, luego llega la tercera etapa, que en el caso de la antropología social se llama el trabajo de campo. Es muy importante para la antropología social eso del el trabajo de campo, porque es la base de nuestro trabajo, ¿no? Y el campo, lo que nosotros llamamos campo, puede ser tanto un lugar como también un grupo social específico que hemos elegido para llevar a cabo la investigación. Ustedes ya lo van a ver todo eso mucho más claramente cuando les voy a explicar mi propio proceso de investigación. Pero algo importante que quería señalar con eso de entrar en el campo es que primero necesitamos relacionarnos con las personas y para ello siempre es necesario presentarnos formalmente. Cuando digo formalmente es que si queremos estudiar algo relacionado con el deporte o un equipo de fútbol en la Ciudad de México, pues a lo mejor vamos a a presentarnos primero con el entrenador del equipo de fútbol, diciéndole que somos estudiantes de tal disciplina, que queremos como hacer entrevistas sobre ese tema con los jugadores del equipo y así, ¿no? O sea, esa es más o menos la idea de presentarse formalmente, ¿no? Y puede ser a dirigente de la organización o de la comunidad, o también con personas que ya conocemos dentro de ese grupo social específico. Y lo más importante es explicar bien el objetivo de nuestra investigación de manera clara y transparente. No se trata de llegar con un vocabulario así muy complicado que luego la gente no va a entender y no le va a quedar claro lo que estamos haciendo con ellos, ¿no? Entonces, tratar siempre de traducir en un lenguaje común, colectivo, entendible por todos, qué es lo que queremos hacer con ellos, ¿no? Y eso se trata de una cuestión de respeto hacia las personas que nos van a recibir y que nos van a dedicar tiempo también, porque esas personas se van a sentar con nosotros y nos van a platicar sobre los temas que hemos elegido o a veces sobre su vida y así. Entonces es muy importante ser como transparente sobre el porqué de nuestra presencia en este grupo en este momento. Entonces, luego que ya nos hemos como entrados en el campo, pues podemos recurrir a la técnica de la bola de nieve para ir conociendo a más y más personas y establecer vínculos con ellas, ¿no? Y también otra técnica es hacer algún tipo de voluntariado en el lugar de la investigación para conocer tanto el contexto como las personas. Lo digo porque justamente no en no en la investigación que les voy a presentar hoy, pero en las investigaciones a más largo plazo que llevé sobre la frontera dominico-haitiana y sobre la migración haitiana en México, justamente es a través de voluntariado, o sea, después de presentarme formalmente, fue a través del voluntariado que muchas veces
pude acceder a los espacios y entrar en contacto con las personas y crear ciertas relaciones y vínculos de confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tijuana, que hemos trabajado con varios estudiantes de maestría y doctorado en albergues para personas migrantes, pues hemos cada uno entrado a esos lugares haciendo algún tipo de voluntariado, ya sea organizando talleres para niños, haciendo de intérprete entre abogados y personas migrantes en caso de que se necesitara, o ayudar en la cocina de un albergue. Entonces, esos son como técnicas, ¿no? Para ir conociendo a las personas y crear esos enlaces y esas relaciones con ellas. Muy bien. La cuarta etapa es la recolección de datos, ¿no? Entonces, en antropología utilizamos varias metodologías cualitativas dependiendo del contexto y de los objetivos que tenemos. Entonces, una es la observación participante, también esa es la base de la antropología social, y se trata ahí de participar de la vida o de los eventos que se dan en la comunidad con la que trabajamos y de observarlo todo. Y todo eso lo apuntamos en un cuaderno, ¿no? Que se llama el cuaderno de campo. Luego también está el sistema de las entrevistas. Y esas entrevistas pues son también, o sea, hay varios tipos de entrevistas. Están las conversaciones, que son súper informales, que tenemos con la vecina, con la señora que limpia la casa, porque queremos averiguar, qué sé yo, qué tanto, o sea, cuánto tiempo demoran las señoras de la limpieza de la Ciudad de México, de tal colonia, para llegar a su lugar de trabajo, ¿no? Dónde viven, cómo se transportan y todo eso. Entonces, eso, por ejemplo, pues son conversaciones, ¿no? O con migrantes, pues en vez de decir vamos a sentarnos y hacer una entrevista formal, así como simplemente platicando y también intercambiando, ¿no? Porque no se trata simplemente de sacarle información a la persona, sino que también estar dispuesto a dar nosotros mismos algunas informaciones sobre nosotros en el sentido de que esa es una de las condiciones para crear una relación de confianza. Y una relación que no sea de confianza falsa, no se trata de engañar a la persona para que nos cuente su vida, ¿no? Sino de tratar siempre de tener una relación respetuosa con las personas con las que vamos a hablar. Entonces, bueno, les dije, están las conversaciones, luego también hay entrevistas formales, o sea, que se agenda un horario de entrevista avisando de qué tema vamos a hablar, y estas entrevistas pueden ser estructuradas, o sea, con un cuestionario cerrado que hemos elaborado antes de ir a la entrevista, o semi-estructuradas, o sea, también es una especie de cuestionario, pero las preguntas son mucho más abiertas, o sabemos que queremos tocar esos temas claves, pero también dejamos espacio a que la persona pueda hablar de otro tema si le parece. Y desde mi experiencia, es súper interesante así llevar ese tipo de entrevistas, las entrevistas semi-estructuradas, porque uno a veces piensa que con tal persona voy a hablar eh, de la venta de ropa de segunda mano en la frontera dominico-haitiana, y de repente en esa conversación surge toda su historia familiar, que también viene y nos habla del genocidio de 1937, algo de lo que no teníamos conocimiento antes de hacer la entrevista, pero que surge a través de la plática y del diálogo, y que puede ser o sea, súper interesante para el resto de la investigación. Entonces, otra manera de recolectar los datos es la revisión de los archivos locales y de la prensa que están relacionados con el tema de investigación. Y también están las historias de vidas. Y hay otras técnicas, pero digamos que esas son como las principales. Y la quinta etapa, pues, es el análisis de datos. Y, ojo, como les he dicho, analizar los datos, pero siempre volviendo también a leer la literatura correspondiente que nos puede nutrir, y volver también a hacer el campo. O sea, en antropología, pues estamos en el campo
hacemos las entrevistas, pero ya estamos como analizando, a la vez leyendo, a veces estamos más en la parte de análisis, pero nos faltan algunos datos, entonces volvemos al campo y así, ¿no? Entonces es como un proceso mucho más cíclico o en círculo, digamos, ¿no? Que vuelve a pasar varias veces por las mismas etapas. Y ahora, yo no sé cómo voy de tiempo, Samuel. Vamos muy bien, Catherine. Vamos Adelante, muy vamos bien. bien. Ok, súper. Entonces ahora entro con el ejemplo de investigación, ¿no? Que les hablé de que es una de las primeras investigaciones que yo hice para la licenciatura y la maestría, ¿no? Que son las categorías socioraciales en República Dominicana. Y entonces, como yo les dije, yo tenía muchas preguntas, esas preguntas iniciales que surgieron a raíz de vivir un año en Dominicana, ¿no? Y dentro de esas preguntas están esas. ¿Por qué usan los dominicanos y dominicanas colores para describir y sobre todo para designar y llamar a las personas? ¿Qué significados tienen estos colores? Oye, ¿Están Catherine, relacionados? ahí una ¿Sí? pregunta. ¿Cómo qué ejemplo nos puedes dar de cómo usan los colores, no sé, en la vida cotidiana? Sí, sí, pues justamente voy a llegar a eso después, pero uno de los ejemplos es, por ejemplo, o sea, eh, ahí están, en Dominicana el sistema de transporte público son como minibuses, no sé cómo le llaman aquí, pero allá pues se le dicen las Microbuses. guaguas. Ah, Ajá. las micro acá, ok, allá son las guaguas, ¿no? Y entonces, porque ahora hay un metro, pero en el momento de esa investigación no había metro, los buses eran pésimos, entonces pues la mayoría de la gente pues se sube en las guaguas así de transporte público, ¿no? Y en las guaguas, bueno, está el chofer que va manejando y está el cobrador, que es la persona encargada en señalar, o sea, que está como enganchada en la puerta de la micro, como hacia afuera, y que ahí llama a las personas y les, o sea, para decirle, nosotros somos de la ruta A o de la ruta B, y porque a veces, pues, o sea, ¿cómo me explico? Si uno quiere ir desde su casa a tal punto, pues se sabe que puede agarrar la guagua que de la ruta A o de la ruta B, ¿no? Entonces se Ujú. para frente a su casa o en la esquina del colmado y ahí espera a que pase la guagua. Pero Sí. muchas veces en esas mismas rutas pasan, o sea, pasan varias rutas de guagua. Se puede ser la A, la B, la C, pero nosotros sabemos que tenemos que subirnos en la ruta A, digamos. Entonces, el papel del cobrador es de ir gritando ruta A que pasa por estos puntos, ¿no? Y entonces cuando ve gente parada en una esquina, pues la llama, ¿no? Entonces le digan, bueno, nosotros somos ruta A, se quiere subir. Y entonces muchas veces ahí, en esas interpelaciones, salen colores de la piel, ¿no? Ejemplo, el cobrador que le dice a una señora que está ahí con su niña, Morenita, ¿a dónde vas? Súbete a la guagua. Nosotros somos ruta A. Ok, Entonces, morenita es un ejemplo de color, ¿no? ok. Es una palabra y es un ejemplo de uso. También otro ejemplo que es otro uso de los colores, de esas palabras, de ese vocabulario colorista, es cuando hay una pelea, pues muchas veces se puede escuchar maldito negro, ¿no? O maldito prieto del diablo o no sé qué. Entonces, eso es otro uso y claro, ahí indica por el tono de la voz y también por el contexto que se trata entonces de un insulto hacia la persona. Pero a la vez está el uso de esa misma palabra, negro, en un sentido de mucho cariño cuando una mamá le dice a su hijo mi negrito bello, o los enamorados que se dicen mi negro, mi negra, o hasta también, y eso también se puede dar como entre amigos así como muy cercanos que también van a utilizar ese vocabulario. Yo no sé si en tu clase, Samuel, hay estudiantes caribeños o colombianos, pero yo sé que ellos sí están más acostumbrados, creo, Sí, a ese tipo de uso del vocabulario. sí, No lo que sé. pasa es que en México, como no tenemos mucha presencia afrodescendiente, sí Exacto. hay, pero es mucho menor Y que la sí, indígena, ¿no? O que la mestiza, entonces no sí, estamos tan sí. acostumbrados pero bueno, en la Ciudad de México hay muchos haitianos, hay cubanos, hay africanos, y yo creo que la gente que ha viajado a otros, a Estados Unidos o a Francia o a otras partes, pues
Alemania, ¿no? Ha conocido comunidades de afrodescendientes grandes, ¿no? En América Latina, sobre todo Brasil, Colombia, los Sí, países... totalmente, pero justamente lo que a mí me llamó la atención y me llevó a estudiar eso en Dominicana es que en Bélgica no se usa vocabulario colorista para designar a las personas, y menos para llamarla, aunque tengamos una comunidad afrodescendiente muy importante por todo el pasado colonial que tuvo Bélgica y todo eso, ¿no? Claro, Pero no utilizamos ese vocabulario. Entonces, es lo que me llamó mucho la atención, o sea, muy bien, el por qué, ¿no? muy bien, gracias. Eh, Continúa. sí, sí. Entonces, bueno, les decía que otra pregunta es que esos colores están relacionados con estereotipo, y si es el caso, ¿cuáles son? Y también algo que me llamó mucho la atención es que las mujeres dominicanas todas se alisaban el cabello, ¿no? Y yo decía, pero ¿no les gusta su cabello rizado? ¿Y por qué, no? Y luego yo escuchaba también, muchas veces a mí me decían, ah, que tú tienes el pelo bueno, yo lo tengo malo. Yo decía, bueno, pero el pelo ni es bueno ni es malo, es cabello y punto, ¿no? En mi cabeza, en mi cultura, en mi manera de pensar. Entonces, eso también llamó mi atención. Entonces me pregunté, pero ¿cómo la sociedad dominicana percibe el cabello crespo? Entonces, si lo designan siempre como pelo malo, ¿qué es lo que hay detrás? ¿No? Y qué efecto tienen esas percepciones en la vida de las mujeres. Porque eso del cabello tiene mucho que ver sobre todo con las mujeres en Dominicana. Ok, Entonces, esas fueron algunas de las preguntas iniciales, ¿no? Y bueno, le puse ahí como un dibujito que es justamente de una campaña a favor de la no discriminación del cabello crespo, ¿no? Y la niña, la abuela que dice, ¿qué vamos a hacer con este pelo? Y la niña, pues, amarlo, abuela, porque justamente pues se ve que es una niña que tiene pelo crespo, a lo cual se le llama siempre el pelo malo en República Dominicana. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de mi investigación? Bueno, pues eran describir la categorización socioracial en Dominicana y su vínculo con la colonización, porque justamente la colonización con su sistema de esclavitud ordenó a la población y la clasificó según los colores de la piel, otorgándole más poder o ningún derecho, ¿no? Que ha sido todo toda la experiencia de los esclavos, que no tenían ningún tipo de derecho, ¿no? Y entonces esa era la manera de los españoles de clasificar, y de los franceses y de todos los países europeos que tuvieron así colonias en América y luego también en África, y eso de clasificar a las personas por su color de piel, poniendo siempre arriba a las personas blancas que representan el poder social, económico, intelectual, etcétera, etcétera. Entonces yo quería entender cómo esa categorización socioracial que sigue funcionando en Dominicana, y ver si realmente venía directo, ¿no? Digamos, de la colonia, o si se había transformado con el tiempo. Luego quería también entender cuál era el papel del vocabulario colorista en la sociedad dominicana, ¿no? Entender su funcionamiento y sus distintos usos. Los usos se los acabo de presentar como así algunos ejemplos. También quería documentar los efectos de la categorización socioracial y de la discriminación racial en la sociedad dominicana, especialmente en los sectores populares. ¿Por qué populares? Porque se trata de una categorización socio-racial, o sea, está la clasificación racial, ¿no? Que clasifica de negro a blanco o de blanco a negro, pero con eso está justamente vinculado unas ideas sobre el poder económico, social, político de las personas, ¿no? Entonces, cuando estamos en sectores populares de escasos recursos y pocas posibilidades de salir adelante a veces, o de luchar para reclamar más derechos y eso, esa categorización socioracial pues pesa más. Entonces yo quería documentar esos efectos. También quería describir los estereotipos que iban vinculados a los fenotipos, ¿no? O sea, el fenotipo
es ese conjunto de color de piel, tipo de cabello, rasgos de la cara, o sea, nariz, ojos, boca, etc. Y quería comprender cómo se transmiten esos estereotipos, porque los estereotipos son una construcción social. No nacemos pensando que tal cosa está bien o tal cosa está mal. Eso es algo que vamos aprendiendo y que se va construyendo socialmente. Entonces yo quería entender justamente ese proceso de transmisión, cómo un niño llega en un momento en pensar que jugar con su vecino, que es de otra nacionalidad, eso no se puede hacer, por ejemplo, ¿no? Y luego quería analizar el papel del cabello en esa categorización socioracial dominicana. Y también documentar las estrategias que desarrollan las mujeres para modificar su apariencia en relación con el sistema socioracial dominicano. Se lo voy a explicar de manera más detallada ahora. ¿Está bien o tienen preguntas? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, todo bien. Ok. No. Todo muy claro. No, yo la verdad sí ¿Sí? me intriga muchísimo saber lo de justo el tema que vamos a entrar, y más que nada lo de que viene siendo a partir de lo del pelo, que partiste a decir cómo las mujeres se preocupan mucho de su apariencia. Ajá. La verdad, me gustaría saber mucho de eso. Ok, sí, lo vamos a hablar más adelante. Gracias. Y si no queda muy claro, pues me dice y explico más. Claro ¿Va? que sí, gracias. Ok. Entonces, bueno, aquí también les puse como la justificación de la investigación y la viabilidad. Eso es para, volviendo a los puntos más teóricos, digamos, para mostrarle un poquito por dónde iba como mi planteamiento de la investigación y también mi pensamiento en aquel momento, ¿no? Entonces, por mi experiencia dominicana, aquel año que estuve trabajando en Dominicana antes de estudiar, me parecía como que la cuestión racial jugaba un papel muy importante en la sociedad dominicana, ¿no? Y que parecía como determinar en partes las modalidades, es decir, las maneras en que las interacciones se daban entre las personas. Cuando digo eso, es que en Dominicana me di cuenta de que cuando no conocen, las personas no se conocen, de entrada se miran mucho y entonces ya se van pensando en cómo es la otra persona o cómo qué piensa o cómo va a reaccionar o cómo tengo que yo posicionarme con ella a partir de la apariencia física de la persona. O sea, eso también ustedes conocerán otros ejemplos, pero sí, o sea, una persona blanca así, en Dominicana, pues muchas veces es como parte, o sea, suele estadísticamente ser parte de la clase alta y eso, y entonces la persona negra pues la va a ver y la va a identificar de una vez como de clase alta y entonces se va a comportar de cierta manera con ella, que no se va a comportar de la misma manera con otra persona que es de su barrio, ¿no? Y eso sin saber si la persona realmente tiene mucho dinero o mucho poder social y económico, ¿no? Pero a partir de esa experiencia. No sé si queda claro eso, pero es para como darle una idea, más o menos. Entonces, en esa misma perspectiva, o sea, mis primeras observaciones apuntaban a la existencia de una discriminación racial que afecta particularmente a las personas de los sectores populares, ¿no? Y también me di cuenta que los estudios sobre este tema en la República Dominicana eran aún escasos en ese momento y pues pensé, esta investigación puede permitir profundizar el tema, entenderlo mejor desde la perspectiva de los actores, de las personas, y pues quién sabe si puede servir de base para las organizaciones civiles que quieran desarrollar proyectos para combatir la discriminación racial. Porque yo estaba en ese momento que hacía ese trabajo en la escuela, yo colaboraba mucho con organizaciones civiles locales que justamente estaban enfocadas en combatir la discriminación racial, pero a la vez no tenían como una especie de estudio previo que le dijera,
ese es el panorama y a partir de esa base pues es que vamos a trabajar. Entonces, eso fue como lo que me ayudó a mí como que a encontrarle también el sentido a la investigación y justificarlo, ¿no? Y la viabilidad, pues yo me di cuenta que yo tenía varios contactos en dos barrios de la capital, en Santo Domingo, y que me podían ayudar a entrar en el campo y llevar a cabo las entrevistas y las observaciones. Y también yo había trabajado, yo era estudiante, pero había trabajado durante todo el año, entonces había podido ahorrar y entonces tenía los recursos económicos para irme 3 meses a República Dominicana, ¿no? Entonces eso también es parte de la viabilidad del proyecto. Muy bien. Sí, luego pues empecé a revisar la literatura y yo les dije que no había mucho sobre República Dominicana en ese momento. Sin embargo, pues Dominicana es solo un ejemplo. Hay otros ejemplos de sociedades posesclavistas del Caribe, ¿no? Haití, Guadalupe, todas las islas antillanas que fueron parte y que todavía siguen siendo parte de Francia, que fueron colonizadas por Francia y que tuvieron un sistema esclavista muy fuerte y de suma violencia, pues todas esas también son esas sociedades, ¿no? Posesclavistas donde la población afrodescendiente es muy numerosa. Y en otros estudios entonces explicaban esas categorizaciones socioraciales y el vínculo con la colonización y el uso contemporáneo. Entonces, algunos trabajos que leí pues describen las estrategias sociales que desarrolla la gente como para subir, entre comillas, en la categorización socioracial local, ¿no? También encontré conceptos claves como el colorismo, el mestizaje, la estratificación socioracial, etc. Y ahí, pues, por ejemplo, están esos dos libros que son como los principales o lo más importante en esta área de trabajo, que es Ideología de color y clases sociales en Haití, por una socióloga canadiense que se llama Micheline Labelle, y el otro que es El color como maleficio, ilustración criolla de la genealogía de los blancos y de los negros, por el antropólogo Jean-Luc Bognol, ¿no? que trabajó más bien en las islas justamente eh, caribeñas que pertenecen a Francia. Entonces eso como que dije, pues yo no soy la única en interesarme en ese tema. Hay otros que han hecho otra cosa en otros lugares y también eso como que me van a dar como claves para entender la realidad que voy a conocer. Y luego, pues entré al campo, ¿no? Entonces, como les dije, yo ya conocía a muchas personas en esos dos barrios y entonces a través de ella les dije, oigan, yo quiero trabajar este tema, a ver si si podemos juntarnos, sentarnos, platicar y luego si me pueden poner en contactos con más jóvenes o con mujeres, porque mi punto era trabajar con las mujeres. Y entonces la metodología que yo elegí fue la de las entrevistas semi-estructuradas, como les dije, y también hacer observaciones en los salones de belleza y conversar con las clientas. O sea, yo ya llegaba al barrio y entonces había armado ya un primer contacto con una peluquera en un salón, habíamos quedado en que tal sábado pues puedo estar contigo en el salón y me sentaba en el salón ahí todo el día y platicaba a las mujeres, la veía cómo peinarse, qué querían, qué pedían, etcétera, etcétera. Entonces, luego me metí en las tiendas locales y en los supermercados cercanos a los barrios para ver qué tipo de productos de belleza se vendían, ¿no? Y en esa época, inicio de los 2000, por ejemplo, para la piel vendían un montón de cremas para aclarar la piel, que son sumamente peligrosas, sumamente malas, pues son puros químicos y realmente pueden dañar bastante la piel. Pero igual se vendía y la gente lo compraba, ¿no? Porque también, pues, todo eso está relacionado con el estigma de ser negro, ¿no? En ese contexto específico de República Dominicana. Y también todo lo que tiene que ver con los tratamientos para alisar el cabello. Luego me di cuenta de que en la cédula de identificación y en el carnet de conducir llevaban el color de la piel inscrito.
Entonces dije, pero ¿quién decide de eso? O sea, ¿quién decide que fulano es blanco, manganito es negro, otro es trigueño, mulato? Y entonces lo conversé con amigos y me decían, no, pues eso es el funcionario que decide. Entonces, eso quiere decir que el funcionario viene con sus propias representaciones de cómo son las personas y él decide qué color de piel le va a poner en la licencia de conducir. Entonces, justamente hice observaciones en esa oficina. Entonces, sacaban la licencia de conducir. Luego, me di también cuenta de que la gente decía muchas veces refranes, ¿no? Como que mostraban como el rechazo a lo afro, a lo negro, ¿no? Decían, uno de los refranes es, en mi casa, negro solo el caldero y yo, ¿no? Entonces, como que no quiero más negro en mi familia, o hay que afinar la raza, ¿no? Y eso es una invitación a que los jóvenes pues se casen con una persona más clara como para afinar la raza, no más oscura porque entonces decían que iban a dañar la familia. Entonces para mí eso era como, ok, o sea, también existe todo ese vocabulario, esos refranes, esos dichos sociales que se utilizan y que siempre nos mandan como un mensaje. O sea, la conclusión de que el mensaje pues no traiga un novio mulato a casa, porque eso no va a funcionar, o sea, en la realidad pues es imposible que lo impidan, pero está la idea detrás, ¿no? O sea, como sea, es una especie de mensaje que nos va mandando tanto la familia como el vecindario como la sociedad. Entonces, también, pues, recolecté el vocabulario colorista, o sea, sobre la piel y el cabello, se los voy a presentar enseguida, y las distintas categorías que existen, porque me daba cuenta de que había un vocabulario enorme para designar los distintos colores de piel, ¿no? A mí, por ejemplo, me decían rubia, y en mi cabeza rubia son las personas que tienen el cabello rubio de verdad, y yo lo tengo castaño, ¿no? Pero entonces ahí me di cuenta de que rubia para ello era una persona de piel muy clara, como yo, blanca, ¿no? O a veces amigos así como para burlarse de mí me decían, ah, que tú eres una blanca desteñida. O sea, ni siquiera blanca, yo ya estaba desteñida de tan pálida, ¿no? Entonces dije, no, pero entonces hay un montón de vocabulario y quiero conocer ese vocabulario y entender cómo se usa, en qué contexto y así. Y luego pues revisé la literatura local sobre el mestizaje. Cuando digo el mestizaje es en sentido de mezcla de grupos raciales, o sea, no me gusta mucho, pero de grupos raciales distintos, digamos, ¿no? O sea, lo que permitió justamente que haya mulatos, trigueños y todo eso. Entonces, esa fue como la metodología que privilegié en ese estudio. Y aquí están algunas fotos, ¿no? Pues o sea, la de la niña que se ve con las perlas en la trenza, esa es como de los peinados típicos de las niñas dominicanas que llevan moños o trenzas a la escuela y muchas veces le ponen como esas perlitas, esas bolitas, ¿no? De colores en cada trenza. Entonces eso corresponde también a una etapa de la vida de la niña en que se le deja tener completamente su cabello crespo, no se le alisa en ese momento y más bien se le hace trenzas, ¿no? Pero ya para la preadolescencia, cuando la niña se vuelve señorita, ya entonces empiezan a mandarla al salón a alisarse y es cuando empiezan todo el tratamiento químico para transformar el pelo crespo en un pelo liso, pero un pelo liso que es sufrido también, porque esos químicos lo dañan mucho, ¿no? Entonces, esta es la señora que tiene la malta morena ahí en la mano y está comiendo y tiene todos los rulos, y eso es una imagen típica de un sábado por la tarde en las calles dominicanas, así de los sectores populares, donde las mujeres van por la mañana a lavarse la cabeza y se ponen los tratamientos y luego se ponen esos rulos en la cabeza como para también estirar el cabello y terminar de alisarlo, ¿no? Entonces, y eso es
para cuando se seque. Y luego, cuando termina de secarse, que es la tercera imagen, vuelven al salón y ahí la peluquera como que se lo seca con el blower, estirando para que el cabello quede así como bien liso, ¿no? Para mostrarle un poquito cómo era el tema, cómo es el tema del cabello, que es muy importante, es que, o sea, antes, como en otros países con con población afro importante, pues, o sea, porque eso del cabello no es solamente en Dominicana, o sea, se da en Estados Unidos, se da hasta en África y todo eso. Y estaba esa costumbre de planchar el cabello, como se puede ver en el anuncio ahí de One to One, de tu cabello se merece más respeto, ¿no? Y entonces, pero la idea que está detrás te dice, ok, no lo planches con la plancha, pero igual la idea es que no, tampoco puedes salir con el pelo crespo. Sí lo tienes que tener liso, ¿no? Entonces, luego le voy a hablar un poquito más en detalle sobre eso. Pero, y luego pues le puse como la otra foto de la niña que vemos ahí con la plancha que está en el salón. Es que realmente es un artículo de Univision, un medio de comunicación, no sé si colombiano o algo así, pero que habla justamente de la relación de amor-odio de la dominicana con su cabello, ¿no? Que le llaman el cabello malo por ser crespo. Y, no, vuelvo a lo anterior, para decirle que no es solamente una cuestión de, o sea, lo que me permitió ver mi investigación es que no se trata simplemente de decir, por gusto personal me gusta el cabello lacio, es que la sociedad en su conjunto manda a las mujeres dominicanas a alisarse. O sea, hay, ahorita desde hace unos 4 años hay un cambio que se está dando en Dominicana justamente para modificar esa discriminación hacia el cabello crespo, y entonces como que hay cada día más mujeres que se dejan el cabello natural, pero en el momento de mi investigación, las niñas que llegaban sin trenzarse los cabellos y con su cabello suelto y afro a la escuela, llegaban hacia la escuela la mandaba de vuelta a su casa y decían, tú vuelva cuando te hayas peinado bien, cuando venga decente, porque era una cuestión de decencia. Hay personas que han ido con su pelo natural a sacarse la fotografía para la credencial, y en la oficina los funcionarios le dijeron, no le podemos dar su cédula de identidad hoy con esta foto porque le falta feminidad, se ve muy fea, es una falta de respeto, no puede ir así. Hay gente que por su cabello crespo natural ha sido controlada de manera mucho más eh, frecuente en los transportes entre las ciudades, ¿no? Que hay control, sobre todo para los camiones que vienen o van hacia la frontera, ahí hay mucho control militar, y entonces pues las paraban y les exigían su credencial de identidad para verificar que eran de nacionalidad dominicana, porque se decía que por su pelo afro parecían haitianas, ¿no? Y eso también pues revela algo de la relación que tiene República Dominicana con Haití, que si quieren luego lo hablaremos, pero ahorita no es exactamente el tema. Pero eso fue un poquito lo que permitió ver sobre lo cabello, pues mi investigación. Entonces les dije que les iba a presentar como todas las categorías de colores de la piel que existen en Dominicana, y la que les presento realmente es la categoría que existe en los barrios donde yo trabajé, porque uno cambia de ciudad y entonces se quitan unas palabras y se meten otras en esa taxonomía, ¿no? Entonces yo lo puse como según la gente, de lo más oscuro a lo más claro, ¿no? Entonces está azul, haitiano, o sea, sabemos que haitiano es una nacionalidad, pero en la sociedad dominicana, haitiano también es un color de piel. Luego está Azul prieto. también. Sí, azul también. Azul es negro, pero dicen que es tan negro que casi parece azul. Ok. ¿Ok?
Entonces, azul haitiano, luego prieto, negro avicino o cenizo, luego es negro, moreno, entonces moreno limpio, se inventaron el moreno limpio, ¿no? Como si hubiera moreno sucio. Luego está mulato, trigueño, indio oscuro. Ah, y eso le olvidé decirle. Con todo ese tema del color de la piel que es tan importante en Dominicana, eh, eso también tiene que ver no solamente de la colonización, sino también de su relación con Haití. Y recordar que Haití pues, ha sido como el primer país que se independizó en toda América Latina y que se reclamó como primer país negro, ¿no? Independiente. Entonces, poniendo en lo alto pues toda su cultura afro. Pero comparte la isla con República Dominicana y República Dominicana para la misma fecha está como también buscándose una identidad como colectiva y nacional. Y también está el tema de que quiere recuperar como inversionistas de Estados Unidos, de Europa, que vayan como a invertir dinero en la economía nacional recién nacida. Y toda esa gente pues evitaba ir a Haití por el tema de la revolución haitiana, ¿no? Entonces, ¿qué hace la República Dominicana en ese intento de construcción de identidad nacional? Dice, bueno, o sea, estamos obligados a reconocer que somos, o sea, mínimo mulato, ¿no? Porque pues no blanco, porque pues hubo mucha mezcla. Entonces, en ese momento dice, ah, pero nosotros somos indios. Ese color mulatico es el color de los indios, que todos habían desaparecido 50 años después de la llegada de Colón, o sea, que murieron, que fueron asesinados por los españoles y todo eso, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven en esta taxonomía indio, o sea, es un color de piel en la República Dominicana y es el color más valorado porque es la especie de categoría en la que pueden caber todos los dominicanos, ¿no? Entonces está el indio oscuro, luego está chocolate, el indio canela, el indio claro, el indio lavao, el indio quemado, luego el jabao, el pinto es el que tiene como pintas, ¿no? El leche, el blanco, el rubio, el gringo, igual, aquí gringo también es un color. Luego está el blanco desteñido, como a mí me han dicho, ¿no? O el jojoto, o el hinchao, y también el amarillo para las personas asiáticas. Y entonces esas palabras pues se usan mayormente en caso de cuando una persona te describe su familia. O sea, estás viendo el álbum de foto de la familia y entonces te dice, mira, pues en esa foto, ese niño que es como ese indio oscuro, ese es mi sobrino. Y mi mamá, ella es más morena, pero mi papá es como prieto, pero no tan prieto. Bueno, más bien es moreno, ¿no? Pero pues yo salí como más bien indio claro, como mi otra abuela, y así. Entonces, todo ese vocabulario se usa como para designar a la apariencia de la gente, ¿no? En la vida real, en eso de llamar a las personas por la calle, por palabras, pues se resume principalmente en negro, moreno, eh, y rubio, ¿no? Y claro, gringo si tiene pinta de extranjero, gringo. Entonces se utilizan más bien esas cuatro palabras, ¿no? Luego también está la taxonomía del cabello según la textura, ¿no? Y en los dos barrios donde trabajé estaba muerto, duro, greña, el kinky y el quinque, el crespo, el malo, el rizado ondulado, el bueno y el lacio, ¿no? Y entonces, la diferencia, por ejemplo, que yo le decía, ¿y cuál es la diferencia entre el crespo y el duro? Me decían, bueno, el crespo realmente si uno le mete mucho tratamiento, como que lo puede manejar un poco, pero el duro es tan duro que, olvídate, no puedes hacer nada con ese cabello, ¿no? Entonces es lo que me decían las personas, que son creencias, ¿no?, sobre el cabello. ¿Y el muerto? Y el muerto, pues el muerto es el que ya incluso está dañado, que justamente está dañado por esos productos químicos, Mm. ¿no? Entonces, pero generalmente, de la misma manera que
utilizan principalmente como 4 palabras para el color de la piel, también pues suelen simplemente muchas veces como distinguirlo entre el pelo bueno, pelo malo, ¿no? Y esa distinción, o sea, el pelo bueno es el que es medio ondulado o lacio y que es, según ella, fácil de peinar, y el pelo malo pues es todo lo contrario, es el cabello crespo, que según ellas es difícil de peinar. Y esa distinción se aprende desde niña cuando peinan a las niñas, ¿no? Entonces, porque ahí cuando te peina tu abuela o tu mamá o tu hermana o tu vecina, pues te dice, tienes el pelo crespo, que aguante jalón, ¿no? O sea, como que aguántate, tú tienes el pelo malo, aguántate los dolores y los jalones del peine, ¿no? Eh, y como les dije también, pues a través de la escuela, que las mandan a las niñas a peinarse o a trenzarse cuando van con su pelo suelto y natural. Y luego los anuncios van reforzando esa distinción entre el pelo bueno y el pelo malo. Y ya cuando se vuelven señoritas, pues ya van para el salón y empiezan todo el tratamiento del alisarse el cabello. Entonces, para terminar, y luego estaré dispuesta para todas las preguntas que ustedes tengan, pero esa investigación sobre cómo funcionan los colores de la piel, cómo se transforma el cabello y eso, pues esa investigación me ha permitido mostrar que el fenotipo, o sea, el color de la piel, el tipo de cabello y los rasgos, sigue funcionando como un principio de ordenamiento de la vida social en Dominicana, ¿no? Ordenamiento realmente de la palabra ordenar, ¿no? De ponerle orden a la sociedad. Entonces también me permitió mostrar que la sociedad dominicana asocia estereotipos positivos y negativos a los colores de la piel. También pude documentar los efectos que la discriminación racial tiene en la vida de las personas de esos dos barrios de la capital dominicana. Yo no les he hablado de eso, pero bueno, en las entrevistas que hacía, les preguntaba muchas veces pues qué querían hacer, era muchas veces con adolescentes, ¿no? Yo para aquel momento tenía unos 22, 23 años, entonces me relacionaba más con adolescentes o jóvenes adultas, ¿no? De 15 a mi edad más o menos, ¿no? O sea, y entonces una de mis preguntas era, ¿qué te gustaría hacer, no? Y en tu vida. Y entonces varias de ellas me dijeron, yo quiero ser conductora de televisión, pero por mi cabello y mi color, yo nunca podré entrar en la televisión dominicana, ¿no? Y en aquel momento era cierto. Ya ha habido algunos cambios y yo tengo amigas negras con su pelo afro que presentan el noticiero, pero es como súper escaso, ¿no? O sea, no se da mucho esa posibilidad. Entonces, ese es uno de los efectos de esa discriminación racial, ¿no? Luego, pues justamente las estrategias de las mujeres en esos barrios que desarrollan para disminuir el estigma vinculado a su color, a su cabello, es justamente pues alisarse, ¿no? O sea, tal vez yo no pueda cambiar el color de mi piel, pero mi pelo sí lo puedo manejar y lo voy a cambiar para tener ese mismo cabello de las modelos de las revistas, ¿no? Entonces, y eso es una manera entonces de disminuir también el estigma, no solamente de la negritud, pero también de la pobreza, que está vinculado a esos dos barrios, ¿no? Luego, pues pude identificar cómo se reproducían y se enseñaban en la vida diaria los estereotipos raciales, ¿no? Por ejemplo, pues cuando las personas insultan a otra persona y utilizan un color de piel, entonces eso le manda un mensaje también a todo el vecindario, ¿no? De que ese vecino pues robó algo y entonces ya lo vamos a asociar y, con un color y le vamos a decir maldito negro, ¿no? En ese caso, por ejemplo. Y eso se va enseñando y se va reproduciendo. Y luego pues eso me permitió entender en profundidad el peso de esa categorización socioracial en la sociedad dominicana. Y terminaré diciendo que ese, el entender en profundidad ese peso del color de la piel, de la discriminación racial,
me ha ayudado muchísimo para luego hacer y desarrollar los otros temas de investigación. Porque cuando yo me metí en la zona fronteriza, obviamente yo soy totalmente extranjera y se me ve a 100 kilómetros, ¿no? Que soy extranjera, pero también pude entonces, al centrarme y al estudiar las interacciones entre haitianos y dominicanos, yo pude de una vez percibir justamente todo ese juego, ese uso de las palabras, de ese vocabulario colorista específico, ¿no? Y yo ya tenía los códigos para entenderlos, entonces gané muchísimo tiempo en ese momento de la investigación sobre esas interacciones entre haitianos y dominicanos. Y creo que ahí terminé Muy bien. y me pasé totalmente de tiempo, perdón, Samuel. No, no pasa nada, no pasa nada. Voy Estamos... voy a volver con ustedes porque no veía a nadie, pero ya le quité, ya no ven mi pantalla, ¿verdad? No, ya no. Ya no. Ok. Bien, pues muchas gracias, Catherine. Creo que fue muy claro, muy concreto. El Espero que objetivo sí. el objetivo de la charla justamente fue que escuchar de la experiencia de Catherine como antropóloga con este proyecto de investigación que nos platicó, cómo se da el proceso de toda la investigación, ¿no? Desde que elige el tema, se plantea unas preguntas, selecciona una metodología, hace revisión hace un estado del arte, ¿no? De lo que se ha publicado sobre el tema. Así Sí. que bueno, tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Si tienen comentarios, preguntas, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Adelante, se vale de todo. Aprovechemos un ratito que está todavía Catherine. Sí, por supuesto, aprovechen. ¿Quién dice yo? Yo, Pablo. Adelante. Hola Pablo, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Pues, primero que nada, muchas felicidades por tu trabajo. Yo tengo una duda acerca del trabajo ¿cómo? Trabajo de campo. Ajá. Bueno, yo tengo entendido que, pues ese trabajo y a lo mejor puede ser observar, pues a lo mejor entregarle encuestas a las personas o algo. Pero, por ejemplo, ahorita que ya estamos con la pandemia y pues no deberíamos de salir, ¿qué recomiendas hacer como trabajo de campo? Bueno, pues ahí está todo el tema que está muy de moda a la fuerza, ¿no? De la etnografía digital en mi área. En la de comunicación, no sé bien cómo ustedes lo pueden manejar, pero bueno, digamos que una manera, entonces, pensando en no vamos a salir, tenemos que protegernos todos, es intentar justamente a través de un primer contacto, contactarse con otras personas a través de la técnica de la bola de nieve, o sea, tú y yo hablamos, después tú me refieres a otra persona, yo hablo con ella y así, ¿no? Y entonces así vas como haciendo más contactos y preparar un cuestionario estructurado o semiestructurado y que tú puedas entonces quedar y hacer entrevistas telefónicas o por video. Bueno, la ventaja del WhatsApp, ya se puede hacer llamadas video y todo eso, ¿no? Y como presentarte bien y pues tratar de llevar tu investigación de esa manera. Ahora, si es que se trataba de ir a un lugar específico para observar algo específico, pues yo te diría que si es un lugar abierto, que intentes hacerlo, siempre tomando todas las precauciones de cubreboca y sana distancia y todo eso. Pero bueno, si se trata de ir a observar cómo se comportan los dueños de los perros en el Parque X en la Ciudad de México, pues a ver, nada te impide hacerlo, ¿no? O sea, siempre que mantenga como distancia y te sientes en un banco ahí y tomas notas de tus observaciones. O sea, creo que sí que hay algunas maneras como sea de hacer campo, es más complicado, pero se puede. No sé si respondo a tu pregunta, pero más o menos. Sí, muchas gracias. Kathleen, una pregunta. Por ejemplo, pensando en la experiencia que nos platicaste, tú, en la edad que platicaste que hiciste el trabajo de campo, tenías 23, 20 y tantos años, ¿estabas sola? Sí, estaba sola. Por ejemplo, la sociedad dominicana, allí en Santo Domingo, en los barrios en los que te movías, ¿era peligroso? ¿Cómo manejaba los códigos culturales para protegerte, para cuidarte? Tú sabes que Bueno, en México hay mucha violencia contra las mujeres, entonces, por ejemplo,
cuando las mujeres van a hacer trabajo de campo, pues yo tengo siempre mucho cuidado como profesor y las acompaño y estoy junto a ellas, Obvio. pero lamentablemente no siempre puedes hacerlo. No. Pensando en el futuro, algún día que regresemos a hacer trabajo de campo, ya que estemos vacunados, Ujú. ¿cómo viviste tú esa experiencia de cuidarte para que no te pasara nada? ¿Te pasó algo? ¿Tuviste alguna experiencia sorpresiva? ¿Nunca te asaltaron? ¿Siempre te moviste bien? ¿No tuviste suerte? A ver, o sea, cuando te digo que iba sola a hacer las entrevistas, o sea, sí, no tenía nadie que me acompañara, pero tampoco andaba así como sola en el barrio, porque es cierto que yo era una muchachita que, como digo, se veía como el foco fosforescente a 100 kilómetros, que yo era extranjera total. Entonces, pero bueno, había algunas cosas que sí sabía, o sea, yo conocía el barrio antes, pero pues es un barrio sí peligroso, donde hay mucha violencia, intercambio de disparo con la policía, cuestiones de narco y todo eso. Entonces, bueno, básicamente me dijeron, tú vas a trabajar ahí, ok, primero te vamos a presentar a los animadores de la comunidad, que están como vinculados a la parroquia, pero que te pueden como, o sea, pasear, entre comillas, por el barrio para que la gente también te vea que tú no eres ningún bicho raro que salió de la nada. Tú andas con ese animador de la comunidad o esa señora que es de mucho respeto en la comunidad, entonces como que ya para que te vayan identificando. Eso fue una cosa. Luego, yo sabía muy bien que nada de ir con anillos, ni con pendiente, ni nada de cadenas de oro, o sea, son, o sea, datos básicos de que uno va con 50 pesos en el bolsillo por si te atracan, así le das los 50 pesos y sales corriendo. Pero, y también había horarios, o sea, yo sabía muy bien, me habían dicho, si llegan a ser las 6 de la tarde y todavía estás en el barrio, tú haces una llamada, o sea, yo tengo un tío que vive en Dominicana y en ese momento me estaba quedando en su casa. Entonces, y él trabajó 15 años en ese barrio, entonces lo conocía muy bien. Entonces me dijo, si ya son las 6 de la tarde y tú todavía sigues en entrevista, nada más me das un toquecito para avisarme que te quedas en el barrio y tú te quedas a dormir en la casa donde tú estás haciendo la entrevista. No te pongas a inventar de que a salir para agarrar la última guagua, para regresar a tu casa, porque eso es ponerte en peligro. Entonces son como de esas cosas que uno pues la escucha y tiene que poner mucha atención y sí, y creer realmente a las personas que están ahí y que te dan esos trucos porque ellas son las que saben. Nosotros no sabemos, ¿no? Hasta no llegar no sabemos. Entonces, pues tomarlo en consideración y en cuenta lo que nos dicen. Pero pues por ejemplo, los primeros contactos con las peluqueras de los salones, yo siempre iba acompañada de una amiga que me decía, yo conozco este salón, ahí la peluquera es muy chida, te la voy a presentar. Entonces me iba a presentar. Entonces ya la segunda vez yo volvía sola, ¿no? Pero también siempre, pues, durante el día, en horario decente y así. Y pues lo único que traía realmente era como una mochilita de tela con mi cuaderno y un lapicero para mis apuntes y punto se acabó, ¿no? O sea, eh, no me pasó nada, pero sí, yo era una muchachita que me metí en el barrio, ¿no? Pero... Muy bien, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, comentario, que alguien quiera decir algo? ¿Qué les llamó la atención? Sí, yo una pregunta, ¿cuál sería el consejo más útil que nos podrías dar respecto al siempre estar enfocados en como en el objetivo final o en el proyecto final? Porque me pasó a mí cuando llevé la primera materia, la de taller de investigación, cuando estaba seleccionando mi tema, Ajá. yo ya tenía como una idea del cuerpo que le quería dar, pero conforme más lo iba pensando y más información o sea, iba adquiriendo más información, como que pensaban más variables o lo quería hacer de alguna otra forma que de alguna forma u otra movían todo el producto final, todo la idea final me la movía, por así decirlo. Entonces como que ya era como empezar desde cero.
Entonces, ¿cómo lo haces como para quedarte con esa idea original y ese objetivo? Para no Pues, desviarte. sí, es muy buena pregunta. Yo realmente me dejo llevar por el campo. Entonces, eso no te va a ayudar mucho como respuesta, Santiago, pero yo me dejo llevar por el campo y el campo me ha llevado a tratar temas que nunca había pensado, contemplado tocar y los toqué. O sea, por ejemplo, el hacer, a partir de este ejemplo, hacer etnografía en los salones de belleza, nunca lo había pensado antes. Eso fue cuando empecé a hablar sobre, dime, ¿cuáles son las categorías socioraciales que tú utilizas, que conoces, ¿no? Y de repente la gente me empezó a hablar de los cabellos, ¿no? O sea, yo ya sabía de cabello, de pelo bueno y pelo malo, pero no tenía idea de las estrategias o nunca había pensado en lo de los salones. Entonces, claro, ahí lo agregué. Eh, yo creo que, o sea, ¿cómo te diría? Para, está bien tener un objetivo de investigación y como un tema, pero si ves que algo mucho mejor te sale, eh, o que este tema lo habías pensado hasta aquí y realmente va hasta allá, pues ¿por qué no aprovecharlo? Claro, es más trabajo, pero entonces una de dos, o sea, puedes decir, bueno, yo me limito al objetivo principal que yo tenía y como pista de reflexión a futuro, pues yo tengo ya toda esta otra parte que me la dio el campo, que me la dio la investigación y eso, y la trataré en otro tipo de ensayo o de investigación, o decir, bueno, pues veamos lo que, hacia dónde nos lleva eso, ¿no? Eh, pero también es cierto que es importante en un momento poder cerrar, porque si no, pues uno se pasa 20 años con una sola investigación, y tampoco eso podemos, ¿no? Entonces, realmente depende de dentro de qué marco estás haciendo la investigación. O sea, si es para una tarea de una asignatura, pues es algo como muy concreto que tienes que hacer. Si ya estamos hablando de tesis de maestría, bueno, te puede extender un poquito más, te puedes ir por otros caminos que no habías contemplado. Si es doctorado, pues ni decir, o sea, el doctorado tiene su vida propia, básicamente. Uno cree que lo está armando y el campo tiene su vida propia y te lleva donde a él le da la gana, ¿no? Entonces, sí, entiendo que sea como complicado eso de cómo hacer y qué consejo, pero no tengo mucho consejo, la verdad, para eso. Perdón. No pasa nada. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas, chicas? Pero perdón, volviendo a eso, o sea, también tiene que ver con la disciplina, o sea, en la que ustedes están y yo estoy, o sea, en la antropología es fundamental el campo. En la comunicación, pues no lo puedo decir porque no sé absolutamente nada de comunicación. Entonces, no sé qué tanto exigen de ustedes hacer un trabajo de campo medio largo o no. Entonces, yo siempre hablo desde mi perspectiva, que es en la antropología social, donde es la base de la investigación. Pero bueno, en comunicación, no sé si de repente ustedes pueden hacer las entrevistas telefónicas, por vía telefónica y todo eso, pues también ahí puedes decir, a ver, ese tema ya, pues yo creo que con este material me puedo cerrar y cierro con esto y hago con lo que tengo, ¿no? Y esta otra parte, esta otra información que es súper interesante, pero no es el tema ahora y no la voy a tratar ahora. De acuerdo. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Se desaparecieron, están Todo cansados. súper bien, la neta. ¿Qué Muchas gracias por aprendimos, venir. Cecilia? ¿Qué rescatas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas? Pues, o sea, me llamó mucho la atención todos los nombres que tienen para referirse al color de piel. O sea, está muy interesante, la verdad. O sea, no es algo que ni siquiera se me cruzara por la cabeza. Con eso me quedo. O sea, como que me abrió el panorama, Muy Sí. bien. ¿Alguien más quiere definitivamente. comentar algo? Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Catherine, muchas gracias por tu... No, gracias a ustedes y perdón por alargarme. No, no pasa nada, estuvo bien, fue muy completo, muchas gracias. Bueno, muchachos, pues les voy a mandar un correo para recordarles la tarea del próximo martes,
para que estén pendientes y les mando por WhatsApp. Y bueno, gracias, Catherine, de veras, muy ilustrativo, Nada. muy pedagógico, muy bien, muy clara en la Ok, exposición. súper. Pregunta, ¿ustedes quieren el PowerPoint o no lo necesitan? Y si no lo compartes, yo se los puedo pasar a los alumnos para que Está lo... bien, sí, se los voy a compartir. Creo que en PDF así es más fácil y se abre con cualquier sistema de computadora, pero Perfecto, muchas sí. gracias, Catherine. Muy bien, Bueno, bueno, pues muchachos, buenas noches. buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Súper Adiós. interesante tu plática, tu conferencia. Un placer. Bye, bye. 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 Gracias. Chao. Adiós, gracias. Adiós. Yo tengo una pregunta. Ah, sí, Salvador. Sí. Am, o sea, sé que tu campo es República Dominicana, Ajá. pero también recuerdo que muy al inicio de la presentación estuviste hablando sobre también la inmigración haitiana, Ajá. ¿no? Quería preguntar si en algún momento bueno, de tus investigaciones es como, ¿cómo se dice? O sea, has entrado ay, perdón que me hago bolas. Hay mucha inmigración haitiana a Chile, pero mi Sí. pregunta es, ¿por qué van tanto a Chile si es un país que está tan lejos y ni siquiera está o sea, está en el Pacífico, ni siquiera está en el Atlántico? ¿Por qué van ahí? ¿Por qué Bueno, específicamente Chile y por qué tantos? ok. Entonces te voy a responder muy rapidito. Es más complejo que eso, pero básicamente, recordar que cuando, o sea, hubo un golpe de Estado en el 2004 en Haití y entonces las Naciones Unidas mandaron una misión de estabilización, la MINUSTA. Entonces, parte de los contingentes que fueron a Haití fueron brasileños y también chilenos, entre otros países que mandaron contingentes. En el 2010 sucede el terremoto en enero, el 12 de enero, ¿no? Y en ese momento, entonces, como que los países presentes en la misión de la MINUSTA, de las Naciones Unidas, como que van como intentando también como hacer más cooperación al desarrollo para tratar de apoyar y ayudar con todo el tema del terremoto y del caos en el que está más sumergido el país. Y con todo eso, el primer país que realmente como medida de apoyo a Haití, de apoyo social y económico hace, es Brasil, que va y otorga como visas de trabajo para haitianos. Y es a partir del 2012-2013 se van muchos haitianos a Brasil justamente para trabajar en las obras de ay, esa vaina del fútbol y de los Juegos Olímpicos, ¿no? El Que van a, mundial. sí, el mundial, y van a construir los estadios Ah, qué bueno. ahí en Brasil. Y luego, pues, Chile hace algo parecido, o sea, excepto que Chile no le pide como una visa para viajar a los haitianos, sino que pues con un simple boleto pueden ir, pero sí le permite cuando ya están ahí de tener una residencia temporal de un año para poder trabajar. Y si consiguen entonces otro contrato de trabajo al año, o sea, al terminar el año, pues pueden seguir con el proceso de residencia temporal y luego pedir la residencia definitiva, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya había vínculos entre Haití y Chile a través de la MINUSTA y reforzado por el tema del terremoto y de la ayuda humanitaria, que fue un desastre, o sea, comentario aparte, fue un desastre cómo se manejó todo eso, pero sí, Chile facilitó entonces la entrada de haitianos. Entonces, cuando eres haitiano y hasta, o sea, para ir a cualquier lugar necesitas un visado, o sea, y de repente hay un país que aunque esté a 1000 y pico, o sea, no sé, 8000 kilómetros, 5000 kilómetros de distancia, te dice, no, pero aquí, para venir aquí, tú no necesitas visado, solamente tu pasaporte, o sea, es como el sésamo, ¿no? O sea, la puerta de que se abre con esa contraseña, ¿no? O Sí, sea, claro. como que ya entra. Entonces, muchos se Por eso hay fueron, tantos haitianos, entonces. sí, por eso se fueron muchos haitianos a Brasil y a Chile, pero por la misma política migratoria
chilena y brasilera, y también por la crisis política y económica brasileña de Dilma de 2014-2015, Salieron, entonces vieron de que tampoco tenían mucho futuro ahí y entonces empiezan a irse y dicen, ¿hacia dónde vamos? Y en ese momento Estados Unidos tenía un estatus migratorio temporal favorable a los haitianos. claro. Entonces dicen, pues nos vamos. Pero como no pueden tener visado, o muchos ya no tienen ni pasaporte, no son de los que pueden decir como nosotros, agarro un boleto y mañana estoy en Tijuana. No, entonces emprenden viaje y vienen en buses y en camiones y caminando desde Chile y Brasil hasta México. Y ahí están parados ahora en Tijuana. Y ahí están parados en Tijuana, en Mexicali y así, y otras ciudades del norte. Eso es para responderte rapidito sobre la migración haitiana en Chile. Es que preguntaba porque pues yo fui y pues lo noté bastante y Claro, es muy duro el problema racial que se generó, ¿no? Por el sí. momento. Sí, es muy fuerte y también es uno de los factores que hace que muchos haitianos se salen de Chile. Ujú. Sí, hay Porque la sociedad chilena es muy racista, sí. especialmente con los afrodescendientes, y entonces eso le complica toda la vida, como tanto para el contrato de trabajo, el alojamiento, la discriminación en las calles, o sea, aparte del clima que es muy difícil, y es muy difícil porque viven en unas condiciones físicas, digamos, que son muy precarias. O sea, no es que haga frío y yo me pongo otra chamarra, o sea, es que viven en casucha de mala muerte y entonces pues ahí está mucho más complicado, ¿no? Pues gracias por responderme, porque la verdad es que nunca nadie me había podido responder, ni siquiera los mismos chilenos. Entonces, muchas gracias. De nada. Muy bien, Salvador. Bueno, gracias, Catherine, que descanses. Gracias, Samuel. Nos vemos, Salvador. Adiós. Chao. Hasta luego. Samuel, yo te marco 2 minutos para que me des el feedback. Claro que sí. Chao. Chao.